Victoria Sotelo y Robin Iván Villasoto, y este es nuestro proyecto de historia sobre la crisis del neoliberalismo y la globalización en América Latina de 1970 a la actualidad. En este proyecto buscamos analizar los temas de la crisis del neoliberalismo y de la globalización, y transmitirlos de manera entretenida, pero sin dejar fuera ningún elemento importante. En el aspecto de la globalización, propondremos una solución a la dependencia de los países y a la preferencia de los productos extranjeros sobre los de producción local. En los 40, los países latinoamericanos se encontraban en una política de producción que los hacía producir por sí mismos lo que normalmente importarían de otros países. Un sistema que funcionó en sus inicios pero que rápidamente comenzó a fallar. En 1973, Egipto, Siria, Túnez e Irán dejan de exportar su petróleo, creando una sed mundial y elevando los precios del producto. En los años de 1974 a 1979, Estados Unidos y varios países de América que no producían petróleo se vieron en alta necesidad de comprarlo a los elevados precios, mientras que México, Venezuela y Ecuador disfrutaban vendiendo el producto que tenían a montones. En los mismos años, los países latinoamericanos pidieron prestado a los bancos para poder pagar todo el petróleo que requerían, mientras que México, Venezuela y Ecuador pidieron el dinero prestado para invertir en la ampliación de sus reservas de petróleo, esperando que los altos precios se mantuvieran y rápidamente se pagara su deuda al vender el crudo. En 1980, Egipto, Siria, Túnez e Irán volvieron a exportar su petróleo, causando que el precio del producto bajara, haciendo que los países que debían dinero a los bancos cayeran en crisis. En 1982, México, seguido por los demás países latinoamericanos, se declaró incapaz de pagar la deuda y aplazó el pago de la misma hasta 1985 y 1990. En 1991, todos los países endeudados abren sus economías al mercado mundial, perdiendo de esta manera control sobre sus gobiernos, pero se comienzan a recuperar. En 1994, México, que no contaba con reservas nacionales, cae en crisis y el precio del peso mexicano cae dramáticamente. En 1996, Bill Clinton de los Estados Unidos de América busca pagar la deuda interna de México y convertirla en deuda externa, consiguiéndole préstamos. Esto debido a que la caída económica mexicana afectaba negativa y directamente a Estados Unidos. Primero pagan $50,000 millones y después le aumentan $17,000 millones. Estados Unidos logra que los bancos del mundo den $10,000 millones y después Canadá da $1,000 millones. Además, algunos países de Latinoamérica, Brasil y Argentina principalmente, logran dar un total de $1,000 millones. Después de esto, Estados Unidos tiene mucha influencia en México y comienza a estar demasiado en el gobierno mexicano. Hoy en día lo hace lo mismo, pero con la excusa de pelear contra el narcotráfico, a pesar de ser ellos los consumidores número 1 de drogas en el mundo. Estados Unidos. Estados Unidos construye un muro, después lucha contra el narcotráfico y actualmente ayuda a Colombia en diferentes cosas. En América Latina ocurren golpes de Estado. Existen los regímenes militares y democracia, los cuales siempre están en conflicto, siendo Cuba el único no democrático hasta el 2000. Y existe la política izquierdista. México. En el nuevo siglo, México se ha alejado ligeramente de Latinoamérica para tener mejores relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, no hemos olvidado a nuestros hermanos de Latinoamérica. Costa Rica. En este siglo, Costa Rica ha apoyado mucho a Estados Unidos. Incluso intentó entrar a la guerra con Irak a favor de este país. Sin embargo, otros países no lo dejaron. Actualmente hay una opinión dividida en la población sobre si deben o no entrar a diferentes tratados de libre comercio. Cuba. Últimamente, la política exterior de Cuba ha cambiado y poco a poco se está integrando más al mundo. Actualmente ya ha accedido a ayudar a la ONU, principalmente en materias de derechos humanos. También han mejorado las relaciones que tienen con Estados Unidos y Latinoamérica en general. Nicaragua. Actualmente, Nicaragua se está viendo involucrado en diferentes tratados de libre comercio, principalmente con los otros países del sur de América,
aunque también con Estados Unidos y con la Unión Europea. El Banco Mundial actualmente le está ayudando a salir de la pobreza extrema que vive una gran cantidad de la población. Argentina tiene una gran deuda externa. Bolivia busca la nacionalización de hidrocarburos. Brasil entra en una crisis que desestabiliza al Mercosur, sobre todo Argentina. Colombia está en guerrillas y narcotráfico. Ecuador tiene personas en contra del TLC, Tratado de Libre Comercio. Además vuelve la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y se encuentran problemas con Colombia. Perú tiene alta inversión extranjera por parte del Mercosur y de Estados Unidos. Además, hace más exportaciones. En Venezuela, Hugo Chávez viaja para promover el izquierdismo, favorece a Cuba y hace tratados en Sudamérica como el Mercosur, además de tener alianzas con otros países. Después de aprender todo lo que en este video se ha apreciado, encontramos un problema muy grande: la dependencia de algunos países a otros y el constante deseo de consumir productos extranjeros que se podría producir fácilmente en el país que los consume, y la solución que pudimos ver aparenta ser muy simple y escrita en la misma oración que enlista los dos problemas. Los países deben comenzar una preferencia por los productos internos en vez de los externos. No deben forzar la producción de ningún producto, pero sí de dar preferencia a lo que dentro de su país se produce, sin importar ese producto o servicio. De esta manera se eliminan altos niveles de dependencia a los demás países y utilizan los productos creados por ellos, haciendo así crecer su economía. La globalización es algo muy importante y relevante en el mundo de hoy, pero deberíamos buscar producir y sostenernos por nosotros mismos, siempre teniendo un equilibrio en la manera en que lo hacemos, aceptando también la ayuda externa, pero sin depender de ella. Gracias.